country right now. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente nos reúne en este lugar patrimonial del Ñandutí, donde estamos compartiendo un día maravilloso porque estamos nada más y nada menos que en la ciudad cuna y capital del Ñandutí. Este lugar realmente reúne a tantas mujeres hermosas que son las artesanas. Gracias, querida Lourdes Jacqueline, la directora de Cultura de Itagua, en representación también del intendente y las autoridades que se hacen presentes a través de la Dirección de Cultura, y por supuesto al Observatorio Cultural para Latinoamérica y el Caribe, agradeciendo también a la Cuñahuapa, presidenta, acá la señora María Luisa, que nos acompaña, y a toda la delegación presente, agradeciendo por este magistral puesta en escena de lo que fue la traducción del himno nacional paraguayo al guaraní autóctono. Y en este sentido quiero hacerle también mis agradecimientos a la ciudadanía, porque a partir de acá se va a estar difundiendo este gran patrimonio nacional que es el himno nacional paraguayo en el guaraní autóctono. Como sabemos, el libro del material de Jiménez a Jiménez está trascendiendo fronteras en los varios idiomas como francés, alemán, árabe, también el inglés, tenemos el idioma portugués y varios idiomas al cual nos complace llegar a todos los continentes. Agradeciendo también, por supuesto, a la delegación del Ejército que hoy en día está en el 22 Congreso de la Unión Panamericana del Ejército de las Fuerzas Aéreas de las Américas, de las Fuerzas Armadas de las Américas y el Caribe, donde realmente reúne a personalidades ejemplares y que hoy vamos a llevar un gran recuerdo desde la ciudad del Ñandutí. Muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar también de resumir, si puede, la traductora. Bueno, la señora Lidia agradeció a la municipalidad, a la Dirección de Cultura, al Centro Cultural, a las personas que están acá, las lindas artesanas que están aquí presentes, por este recibimiento. So Mrs. Lydia just thanked everyone involved here in putting this event, such as the direction of the cultural center and the beautiful women, the artisans of this country, of this town, who has here showing their beautiful work. And anyway, it was thank you and welcome to this show. El patrimonio de la identidad cultural y patriótica del acervo nacional se presenta por primera vez con el rescate histórico del material inédito declarado de interés patrimonial por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, siendo Paraguay el corazón de América del Sur, seleccionado para tan prestigioso acontecimiento. The patrimony of the patriotic and cultural identity of the national folklore is presented for the first time by the historical rescue of original material declared of patrimonial interest by the Organization of the United Nations. Paraguay being in the heart of South America, selected for such a prestigious event. Bueno, seguidamente vamos a convocar al grupo artesanal Ñahuapa con su presidenta María Luisa Espinosa, que va a ser entregado un cuadro de Ñandutí rústico a la Unión Panamericana de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas.
And now, I'm sorry. Now we would have a representative of the group named Cuña Guapa, the president, Maria Luisa Espinosa, to present a frame, a Nyanduti in a frame to one of the representatives of the UPORFA. Lo va a recibir la señora Lidia, ¿sí? Como coordinadora de este congreso para después hacerlo llegar a la institución correspondiente. This is being received now by Mrs. Lydia, so that she can then give it to the person, to the appropriate person in the organization of UPORFA. Vamos a esperar para después, ¿puede ser? Porque tenemos todavía... Sí, por favor, vamos a... También queremos, la misma asociación de Cuñahuapa quiere hacer la entrega también a la señora Lidia como coordinadora del evento, de un obsequio. O sea, que Lidia, por favor, porque eso ya es para vos. El otro es para la UPORFA. And now, the same representative of the organization Cuña Guapa is presenting this gift for Mrs. Lydia as a gift for herself. And the next one will be to one of the representatives of UPORFA. Bien merecido. Queremos también hacer entrega. La misma sociedad cultural quiere hacerle también entrega tanto a Yoyo Fernández como a Mario Rubén de un certificado de reconocimiento por la labor desplegada para la interpretación del himno nacional en guaraní. There will be also a gift presented, a gift of recognition presented to Yoyo Hernandez for his excellent interpretation of the national anthem in Guaraní. Quisiera convocar al doctor José Iralaki, representante del músico de los Estados Unidos, está con nosotros aquí, así que la compañía, él junto a la presidenta del Observatorio Cultural, señora licenciada Martínez, junto a Lidia Jiménez, aquí para la entrega correspondiente a estos grandes valores del arte nacional. A ver si Lidia puede leer. Academia de la Cultura Guaraní, fundada por el sabio doctor Moisés Santiago Bertoni, la Red Cultural Nacional Guarajínese y la dinastía de Jiménez a Jiménez otorgan el presente certificado de reconocimiento y gratitud al señor Roberto Ramón Fernández Rodríguez por su destacada labor en enaltecer, promover, fortalecer y difundir el arte y la cultura nacional, defendiendo la identidad genuina de la música paraguaya, impulsando a través del canto en su máxima expresión el sonido onomatopéyico de la voz guaraní en autóctono, elevando en la cumbre nuestro himno nacional paraguayo, declarado Patrimonio Nacional por Ley 311 del 2020 y reconocido por la UNESCO en el respeto a los derechos intelectuales, la Ley de Toponimia, la salvaguarda de los patrimonios culturales tangibles e intangibles de nuestra querida República del Paraguay. Nuestra Señora Santa María Virgen de la Asunción, 16 de septiembre del año 2022.
The Academy of the Guarani Language Culture, founded by the wise Dr. Moises Santiago Bertoni, and the National Cultural Network, Sunrise, and by the name in Guarani, Huarahureseng. The dynasty of Jimenez to Jimenez. Hereby present this certificate of recognition and gratitude to Mr. Roberto Ramon Fernandez Rodriguez for his outstanding work in promoting, fortifying the art and the national culture, defending the genuine identity of the Paraguayan music, which is presented by the songs and in its maximum expression of the onomatopoeic sound of the authentic Guarani voice, taking to the top our Paraguayan national anthem, declared national patrimony by the decree number 311 of the year 2020 and recognized by UNESCO in the respect for intellectual rights and guarding in the tangible cultural patrimonies and intangible as well of our beloved Republic of Paraguay. In Nuestra Señora Santa María Virgen de la